¿Quieres saber por qué nunca tienes suficiente dinero? Hoy, queridos amigos, te voy a revelar 9 cosas en las que nunca deberías gastar porque son una completa pérdida. Quédate hasta el final si quieres proteger tu bolsillo y empezar a ahorrar de verdad. Este video es para ti. Primero, cosas caras de diseño. Comprar cosas caras de diseño puede parecer tentador por el prestigio o la apariencia, pero a menudo no vale la pena cuando el precio no refleja una calidad superior. Muchos de estos productos tienen alternativas más económicas y funcionales que ofrecen el mismo propósito sin comprometer el presupuesto. Por ejemplo, una cartera de diseñador puede costar más de 1000 pesos, mientras que una de cuero genuino, de una marca menos conocida, puede costar 100 o menos y durar igual de años. En lugar de gastar en el logotipo, invierte en calidad y utilidad real. Además, comprar productos costosos de diseño a menudo fomenta un consumismo innecesario. Optar por opciones más prácticas y asequibles no solo ahorra dinero, sino que también promueve decisiones de compra conscientes y sostenibles a largo plazo. Segundo, actualizaciones tecnológicas. Las actualizaciones tecnológicas constantes pueden convertirse en un gasto innecesario si no se gestionan con inteligencia. Muchas personas sienten la presión de comprar el modelo más reciente de un celular, laptop o gadget, aunque el que tienen todavía funcione perfectamente. Por ejemplo, actualizar un celular de $1200 como un Samsung Galaxy de su gama alta cada año por pequeñas mejoras, como una cámara ligeramente mejor, no siempre es una inversión justificada. En lugar de caer en esta trampa, evalúa si realmente necesitas las nuevas funciones o si tu dispositivo actual aún cumple con tus necesidades. Además, cuidar bien tu tecnología eligiendo un buen equipo puede extender su vida útil. Al evitar compras impulsivas y maximizar el uso de tus dispositivos actuales, puedes ahorrar miles de dólares y destinar ese dinero a objetivos más importantes. Tercero, intereses de la tarjeta de crédito. Cuando utilizas tu tarjeta para realizar una compra, estás pidiendo prestado dinero al banco. A cambio de este préstamo, el banco te cobra un interés, que es como una renta, por el dinero que te presta. Este interés se calcula sobre el saldo pendiente de tu tarjeta y se agrega a tu deuda cada mes. Por ejemplo, si compras un microondas de 10.000 pesos y solo pagas la cantidad mínima, cada mes deberás pagar no solo una parte del costo del microondas, sino también los intereses generados sobre ese saldo pendiente. Así, tu deuda irá creciendo poco a poco si no pagas el total de tu deuda a tiempo. Por eso, si quieres saber más consejos cuidar tu dinero a ahorrar, te recomiendo suscribirte, darle like a este video y compartir para más consejos para ti. Cuarto, suscripciones no utilizadas. Las suscripciones no utilizadas son un gasto silencioso que puede acumularse rápidamente. Muchas personas pagan por servicios que rara vez o nunca usan, como plataformas de news, apps de fitness o revistas digitales. Por ejemplo, es común suscribirse a un servicio de streaming por $15 al mes para ver una serie específica, pero una vez terminada, la suscripción sigue activa sin ser aprovechada. Esto equivale a $180 al año por algo que no estás usando. Para evitarlo, revisa tus suscripciones regularmente y cancela las que no aporten valor real a tu vida. Existen opciones gratuitas o más económicas que pueden reemplazar estos servicios, como videos en YouTube para ejercicios o bibliotecas públicas digitales. Identificar y eliminar estas fugas de dinero te permitirá ahorrar y destinar ese dinero a metas más importantes. Quinto, billetes de lotería. Imagina que metes una moneda en una máquina expendedora. A veces obtienes el producto que deseas, pero la mayoría de las veces pierdes tu dinero. Los billetes de lotería funcionan de manera similar. Cuando compras un billete, estás participando en un juego de azar donde las probabilidades de ganar son muy bajas. Es como lanzar una moneda al aire muchas veces esperando que caiga siempre del mismo lado. Aunque algunos afortunados ganan grandes premios, la mayoría de las personas que compran billetes pierden su dinero. Supongamos, si compras 100 billetes de lotería, es muy poco probable que ganes el premio mayor. La mayoría de las veces terminarás perdiendo los 100 pesos que gastaste. Es importante recordar que la lotería está diseñada para generar ganancias para las empresas que la organizan, y no para que los jugadores se hagan ricos. Sexto, comida a domicilio. Pedir comida a domicilio es muy fácil en estos días. Sin embargo, detrás de esa comodidad se esconde una realidad menos atractiva.
Imagina que cada vez que pides comida a domicilio, estás pagando no solo por la comida en sí, sino también por un servicio de entrega, envases desechables y, a menudo, por porciones más grandes de lo que realmente necesitas. Además, recurrir a la comida a domicilio con frecuencia limita tu control sobre los ingredientes, afectando tanto tu salud como tu presupuesto. Cocinar en casa no solo es más económico, sino que también fomenta hábitos saludables. Planificar tus comidas y preparar grandes porciones para refrigerar te ayudará a ahorrar tiempo y dinero de manera significativa. Séptimo, aparatos de gimnasia de moda. Muchas personas adquieren equipos como cintas de correr inteligentes o bicicletas estáticas con pantallas interactivas, motivados por campañas publicitarias atractivas, solo para que terminen acumulando polvo. Por ejemplo, las fajas reductoras que prometen eliminar la grasa localizada son un claro ejemplo de esto. Aunque muchas personas las compran con la esperanza de tener un abdomen plano, la verdad es que la grasa se quema de manera uniforme en todo el cuerpo a través de una dieta balanceada y ejercicio regular. En lugar de invertir en aparatos costosos y poco efectivos, es mejor enfocarse en actividades físicas como caminar, correr o hacer pesas, que te brindarán beneficios a largo plazo para tu salud y bienestar. Octavo, cursos y entrenamientos caros. Ves un anuncio de un curso intensivo que promete convertirte en un virtuoso en solo un mes. Suena tentador, pero ¿realmente necesitas gastar una gran suma de dinero en un curso tan corto? Muchas veces, los cursos y entrenamientos caros no son la única forma de adquirir nuevas habilidades. Existen muchas opciones más accesibles, como tutoriales en línea, libros y comunidades en línea donde puedes aprender de otros aficionados. En lugar de pagar por un curso de edición de video profesional, podrías comenzar aprendiendo a editar tus propios videos con software gratuito y buscando tutoriales en YouTube. Recuerda que la constancia y la práctica son clave para el aprendizaje y no necesariamente necesitas gastar mucho dinero para alcanzar tus metas. Recuerda que tenemos un canal en Telegram donde comparto recursos de valor totalmente gratis. Puedes unirte debajo en la descripción del video. Ahora continuemos con el siguiente. Noveno, coches nuevos. Comprar un coche nuevo puede ser tentador por su diseño y tecnología, pero también implica una depreciación rápida. El momento en que sales del concesionario, tu coche ya vale menos. Además, los costos iniciales, como el impuesto de matriculación y el seguro, pueden ser elevados. Por ejemplo, si compras un coche nuevo, podrías perder hasta un 20% de su valor en el primer año. Una alternativa más inteligente es optar por un vehículo seminuevo en buen estado, que ya haya pasado por la mayor parte de su depreciación inicial. Esto no solo reduce el precio de compra, sino también los costos de seguro. Priorizar la funcionalidad sobre la novedad te permite ahorrar miles de dólares sin sacrificar la calidad o el rendimiento del auto. Y como recordatorio, consejos prácticos para ahorrar dinero. Un consejo clave es establecer un presupuesto realista y asignar una parte fija de tus ingresos al ahorro, como el 20%, siguiendo la regla 50, 30 y 20. Por ejemplo, si ganas 1.000 al mes, destina 200 a una cuenta de ahorros o inversión antes de gastar en cualquier otra cosa. Este método, conocido como pagarte a ti mismo primero, asegura que el ahorro sea una prioridad. Además, identifica y elimina gastos innecesarios, como suscripciones no utilizadas o compras impulsivas. Al final del mes, tendrás un fondo visible que refuerza tu compromiso y te motiva a seguir ahorrando. Existen muchas otras formas de ahorrar, como hacer una lista de la compra antes de ir al supermercado, comparar precios antes de realizar una compra importante o cocinar en casa, en lugar de pedir comida a domicilio. Cada pequeño ahorro cuenta. Este enfoque de optimización te ayuda a cuidar tu bolsillo futuras. Por eso, si quieres empezar con buen pie y crear una base sólida para tus finanzas, te recomiendo ver este video para ahorrar sin fallar en este año. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.